Muy bien, amigos, seguimos con el programa. La verdad que hay varias agendas vinculadas con la política internacional que nosotros acá no tocamos, y es una falencia que nuestra comunidad nos marca mucho. No hablamos de Trump, no hablamos de Lula, no hablamos de la región. Bueno, la verdad que la política internacional nos quedó fuera, por lo menos de esta primera parte de este lanzamiento del 2025, y ustedes lo demandan mucho, así que para nosotros también es importante, no porque no nos interese, sino porque, bueno, quizás hay temas que son muy, muy complejos y que necesitamos, bueno, invitar especialistas que nos ayuden a pensarlo. El conflicto Israel-Palestina es uno de los grandes conflictos del presente, es uno de las grandes agendas también que ustedes nos demandan a nosotros que tratemos. Entiendo que hay como en los grandes medios hegemónicos o de televisión como cierto veto a hablar de esto o cierto velo, y la verdad que acá no, y me parece importante que podamos hacerlo, así que en este caso lo vamos a hacer con dos invitados a quienes les agradezco haber venido. Said Chaya es director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Austral. Hola, Said. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido a Gelatina. Gracias, Pedro. Por primera vez. Primera vez. Y Ezequiel Coppel es periodista, ha escrito varios libros y bueno, lo conocen porque es a quien siempre invitamos cada vez que queremos hablar de este tema. Gracias por venir nuevamente. No, muchas gracias por invitarnos y por tocar este tema también. La última vez que habíamos hablado había sido en los días posteriores al 7 de octubre. La verdad que, como decía en la presentación, la política internacional es algo que a nosotros nos queda bastante lejos de las agendas que tratamos, así que quiero arrancar un poco por el presente, porque el mundo está muy convulsionado con la asunción de Trump, con las nuevas medidas. ¿Qué está pasando en Medio Oriente en general y particularmente en Gaza en el último tiempo? Bien, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el 7 de octubre fue un momento bisagra para la región de Medio Oriente. Hasta ese momento estábamos mirando otra pelea, que era la pelea Riad-Teherán. Y toda nuestra atención estaba focalizada ahí, en ver cuál iban a ser la proyección de ese conflicto entre Irán y Arabia Saudita y sus socios regionales. Y lo que pasó el 7 de octubre fue una rejerarquización de la agenda. Claramente el tema del conflicto palestino-israelí estaba en la agenda, pero estaba, como decirte, en cuarto lugar, ¿no? Bueno, y eso generó que volviera a estar en el primero, y desde entonces vemos cómo se han empezado a mover las fichas en la región, ¿no? No solamente la de Israel, también se ha movido el escenario en Siria, en Turquía, en el Líbano. La misma Arabia Saudita ha cambiado de posición. Irán ha demostrado mayor debilidad que la fuerza aparente que antes tenía. Hay un nuevo orden regional en función de lo que sucedió, digamos, ese 7 de octubre, ¿no? Hay una región que se está reconfigurando, es una región donde los actores están muy vinculados entre sí, no solamente para afuera, sino también para adentro. Las comunidades al interior, creo que esta es una de las características más particulares que tiene la región, y es que las comunidades subnacionales adentro de cada uno de los países logra proyectarse hacia afuera y conseguir socios en la región que ayuden a mover las piezas. Se forma una suerte de sociedad, como si fuera una especie de tapiz, ¿no? Lo das vuelta y ves los hilos entre lo de adentro, lo doméstico y lo externo. Ezequiel, te leí hace poco en Twitter y en los artículos que publicas, quizás no soy preciso con las palabras, pero podés corregirme, decir algo así como que el gobierno de Netanyahu le escapó a los acuerdos por la paz o los obturó de alguna forma. ¿Por qué ves que pasó eso? ¿Cómo ves que se manifestó eso? No, yo creo que el gobierno de Netanyahu, y principalmente todo el partido que representa a Netanyahu, el Likud, el famoso Likud, siempre tuvo una agenda de cancelar cualquier arreglo con los palestinos. Es la misma posición que tuvo Menachem Begin hace más de 40 años. Para el partido Likud, hoy encarnado en el liderazgo de Benjamín Netanyahu, los palestinos no son un pueblo, sino son un subgrupo árabe que no merece un Estado independiente. Yo creo que lo que está haciendo Netanyahu es completar un proyecto del Likud, que es negar la autodeterminación de los palestinos de hace décadas. Me parece que el 7 de octubre le sirvió a Netanyahu y a todo su gobierno y a todo el partido de Likud para confirmar este sesgo de que los palestinos no son un pueblo, no merecen un Estado independiente, y la única manera de aplacar el conflicto es terminar con ellos de alguna manera o expulsarlos de la Franja de Gaza. Y políticamente, ¿cómo está Netanyahu en el sentido de los apoyos o las oposiciones que tenga dentro del sistema político israelí? ¿Tiene banca en esta búsqueda?
pensaba en qué impresionante en estos 2 años casi que lleva el conflicto, cómo a pesar de las movilizaciones, ¿no? Las crisis parlamentarias, las renuncias dentro del gabinete, ha logrado mantenerse a flote porque tiene un núcleo de apoyo. La mayoría dentro silenciosa, la llamo yo. ¿De apoyo popular o de apoyo del sistema político? De los dos. de los dos. De los ¿no? dos. Tiene mucho apoyo popular, que creo que es una cosa que se está tapando, porque nosotros lo que vemos en las noticias es gente marchando en contra de él. Pero vemos marchas de 200.000 personas, máximo 30.000 personas. Hay 9 millones de personas en Israel. Es decir, yo creo que tiene un apoyo que es lo que le permite al Likud, le permitió de los últimos 40 años gobernar cerca de 32. Sí. Entonces, muchas veces me parece que hay una manipulación en la información en cuanto que se dice que la sociedad israelí está dividida, está completamente partida, que hay que elegir a cualquiera que no sea Netanyahu, pero me parece que esa idea de pensamiento, cualquiera que no sea Netanyahu, en el fondo no quiere abordar el problema madre, crucial, que es qué pasa con los palestinos, qué hacer con los palestinos. ¿Y cuál es la, Fíjate, perdón. sí, dale. ¿Cuál es la agenda de la oposición? Porque digo, también hubo un fracaso de los espacios opositores que en su momento le ganaron a Netanyahu, le torcieron el brazo, pudieron asumir gobierno y duró un par de meses porque no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la agenda en términos de este conflicto de los sectores opositores? La agenda es que el conflicto israelí-palestino no tiene solución por el momento, porque los palestinos, digamos, no quisieron aceptar una gran oferta que, bueno, que este lado dice que se les otorgó en el 2000, y ellos dicen que, bueno, que Netanyahu está rompiendo el Estado de Derecho israelí, de alguna manera, que está rompiendo la separación de poderes. A mí me parece que es una especie de patorrengo, en el fondo, porque no quieren asumir lo que está quebrando el sistema israelí o el sistema democrático israelí, que es la ocupación sobre los palestinos. Para mí es imposible que la ocupación sobre los palestinos no termine de impregnar lo que pasa dentro de Israel cuando la ocupación dura más de medio siglo y Israel tiene poco más de 75 años. Es muy difícil mantener ese sistema híbrido, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que la oposición no quiere encarar lo que es la cuestión, el corazón del problema. Perdón. Sí. ¿En qué radica lo híbrido? Explícame un poco eso. ¿Qué radica lo híbrido? Que es, se pretende que la mitad de la población bajo control de Israel, digamos la población judía y algunos árabes que tienen nacionalidad israelí, tengan todos los derechos, y la otra mitad de población bajo control, que son casi las mismas cantidades, no tengan ningún tipo de derecho. Entonces, bueno, es muy difícil de mantener un sistema de dos cabezas donde favorece a un lado completamente y al otro lado lo persigue. Said, te interrumpimos, ¿querías decir algo? No, sí. Pienso también qué difícil ha sido en estos últimos 15 años más o menos que lleva Netanyahu en el poder mantener un diálogo con los palestinos, porque a veces lo que sucede es, digamos, se pone quizá el énfasis en la falta de diálogo que ha mostrado Hamás. A ver, la sociedad palestina ha estado en un proceso de creciente apoyo a Hamás en los últimos 15 años, sí, eso es cierto. Claro, pero al mismo tiempo lo que sucede en Israel es el apoyo a un candidato que lo que hace es, a un candidato, a un gobernante, que lo que hace es negarle esa identidad como interlocutor a los palestinos. Entonces estamos en un proceso de diálogo que es muy dificultoso, porque ninguno de los dos se beneficia de ese diálogo, alimenta a su electorado con las banderas de alerta, 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 ¿no? Claro. Es lo que le da de comer uno y otro a sus seguidores. Cuidado con el otro, ¿no? ¿Qué rol juega la comunidad internacional en estos últimos años en la crisis humanitaria que se está dando en Gaza? Bueno, hay una fuerte crisis humanitaria y básicamente lo que estamos viendo es que muchas de estas instituciones han intentado, digamos, llegar a la franja y no pueden prestar la ayuda necesaria en función del bloqueo que sufre la franja. Y también vemos que las advertencias internacionales, salvo la presión que ejerció en su momento Biden o Trump, digamos, no genera grandes cambios tampoco en la política israelí que permita ablandar ese cerco que existe hoy sobre Gaza. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene la comunidad internacional? Muy poca. Estamos
también, no solamente en Medio Oriente, sino estamos en un mundo que está eclosionando distinto, un mundo que está despreciando el derecho internacional de una forma mucho más abierta que antes. Entonces estamos yendo a un mundo mucho más difícil, me parece mucho más violento también. Pero perdón, Said, si te entiendo bien, entonces no hubo grandes cambios con el cambio de presidente en Estados Unidos, es decir, de la gestión Biden a la gestión Trump, ¿no hubo grandes cambios? Yo creo que Biden Referido a este tema, ¿no? Sí, no, o sea, Biden trató de mantener las formas en muchos aspectos, mientras que Trump tiene o le presta un apoyo mucho más abierto a Israel que el que antes prestaba Biden. Creo que Biden trató de llevar adelante el ablandamiento de algunas medidas, lo vimos algunas gestiones, los viajes que realizó a la región. Fueron insuficientes, no se animó a presionar a fondo, ¿no? Ahí hay también otros intereses que juegan, y hoy con Trump el escenario es distinto en el sentido de que es explícito el apoyo que le presta a Estados Unidos, o sea, mucho más explícito de lo que era antes en tiempos de Biden, me parece. La información, por lo menos a mí, me llega más a través de las redes que de los medios, y vemos que Israel viene ejecutando una serie de bombardeos. Quería preguntarles qué es lo que queda en Gaza, qué situación hay en Gaza hoy y cómo piensan que va a seguir esta situación. No, yo creo que la situación es desesperante. Yo, sumando lo que dijo Said, para mí, los mismos creadores del nuevo orden internacional luego de la Segunda Guerra son los que lo están matando. Es decir, ese nuevo orden mundial que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, que decía que, bueno, que no vamos a permitir que vuelva a pasar un genocidio y vamos a hacer una especie de tutela del mundo, etcétera, se ha resultado, como, por decirlo de alguna manera, un poco ciego cuando tiene que atacar a sus amigos, a sus aliados. En el fondo, si uno ve los acusados por los tribunales internacionales de genocidio, de actos de crímenes de lesa humanidad, casi todos son africanos o de Europa del Este. Para mí es muy terrible porque incluso ahora Netanyahu visitó la semana pasada Hungría, un país que está dentro de la Corte Internacional y que tendría que detenerlo. Ellos dijeron no lo vamos a detener. En el fondo, lo que muchos países que dijeron durante mucho tiempo, que ese orden internacional solamente estaba hecho para los países pobres o débiles, terminó resultando. ¿Qué queda en Gaza? Y yo creo que en Gaza queda muy poco, la situación es muy terrible, porque ese orden internacional no pudo ir contra uno de sus aliados. O sea, vos dirías que el orden internacional no le molesta estrictamente el genocidio, sino quién lo ejecuta, quién lo lleva adelante. Exacto. Yo creo que ve el color de la persona, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, se entiende. Es decir, quién sea. Es decir, yo creo que en ese punto se vio. Es decir, Biden, claramente como decía mi compañero, trató de presionar a Israel, pero Israel le tomó el punto, se dio cuenta que no había ningún tipo de consecuencia de lo que hacía. Biden dijo, Rafa es una línea roja para pasar. Netanyahu fue a la semana y la pasó, entró. Y dijo, bueno, no tengo ninguna consecuencia. ¿Por qué no voy a hacer algo mucho peor? El día de hoy, el mismísimo ministro de Defensa israelí dijo que es una política de Estado bloquear la ayuda humanitaria a Gaza, y nadie dijo nada. No hay una condena internacional, etcétera. Yo creo que, bueno, es muy terrible. ¿Y cuál es el argumento político que esbozó, si es que esbozó alguno? El argumento político era casi gracioso. Decía, estamos impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria para impedir que jamás la utilice. Como decir, estamos impidiendo... Bueno, la ayuda humanitaria ayuda a jamás, digamos. Estaría ayudando, estamos impidiendo que entre la ayuda humanitaria para que jamás no se la pueda entregar a la gente, para que tenga comida, pero que de alguna manera jamás esto lo haga más fuerte. Era patética, la verdad. Pienso también, para traer un poco el tema para acá, Dale. cómo Argentina, que supo, a ver, aunque Medio Oriente le queda muy lejos, Argentina tuvo una tradición de equidistancia en relación al conflicto, que, bueno, ha cambiado en los últimos años por, digamos, una postura pro-israelí. Fue lo que el presidente dijo en la campaña también, ¿no? Creo que en ese sentido no es que cuestiono la legitimidad que pueda tener, porque fue un tema que habló en campaña. Pero cómo ese giro nos ha llevado a bloquear en organismos internacionales resoluciones, por ejemplo, a favor de la salida de las tropas israelíes de Gaza, o la posibilidad de un acuerdo, un alto al fuego. Argentina ha estado bloqueando esas posibilidades en Naciones Unidas, por ejemplo. Y eso también marca un orden nuevo del cual, bueno, también nuestro país es parte, ¿no? Es parte y corresponsable. ¿Cuál es la, perdón. Dale, Mati. ¿Cuál es la situación política en Palestina particularmente, digo, entre la autoridad palestina? ¿Cómo está la relación entre la autoridad palestina
y particularmente Hamás, que tiene control territorial en Gaza. Digo, a partir de los sucesos posteriores al 7 de octubre y después la firma del alto al fuego, ¿cómo está esa relación? Yo creo que es de competencia, siempre fue de competencia. Jamás es un movimiento que intenta reemplazar a la OLP, encarnado también de forma administrativa en la autoridad palestina. Para mí, incluso en mi idea, es que el 7 de octubre fue una jugada de Hamás también para atacar a Israel, pero también para debilitar fuertemente a la autoridad palestina y a la OLP, como una especie de correrlos por derecha, que ustedes no son lo suficientemente militantes para defender la causa palestina. Claro, como no hay ningún lugar para escapar por conversaciones, paz, los israelíes no nos permiten un Estado independiente, bueno, la única solución son las armas. Para mí siempre es interesante pensar eso, pensar cómo un grupo como Hamás creció enormemente en los últimos 20 años, cuando no hay ninguna posibilidad de un acuerdo. Para mí es de competencia. Para mí en Gaza, con el tiempo, Hamás va a quedar bastante dañado, pero para mí lo que busca Hamás es ser fuerte en Cisjordania. Es la joya de la corona, donde realmente está la verdadera disputa. Donde van elecciones, ¿no? O sea, van elecciones un partido contra el otro. Fueron elecciones en el 2006. Sí. Es importante recordar esto, presionados por Bush hijo, que buscaba democratizar todo Medio Oriente. Por supuesto, Hamás ganó por ahí hay una pequeña manipulación, ganó por un mínimo porcentaje en un sistema armado por la OLP, de quien ganase por un poquito tenía un montón de diputados. La OLP siempre pensó que iba a ganar. Bueno, sorpresa, ganó Hamás. ¿Por qué ganó Ten Hamás? Porque hubo una intifada y fue el grupo que más lastimó a los enemigos de los palestinos, que fueron los israelíes. Bueno, cuando ganó Hamás, en la elección que le pidió Estados Unidos a Israel y que Israel permitió hacer, ganaste vos, pero no nos gustó quien ganó. No te vamos a reconocer. Yo creo que eso fue un error, porque de alguna manera, también lo pienso con la hermandad musulmana en Egipto, los hubiese, al ser un ente de gobierno, los pudo haber moderado en cierta parte, porque tendrían que gobernar. Teorema de Baglini, digamos. Sí, bueno, lo dijiste perfecto vos. Ese año ganaron, nadie los reconoció. Al otro año hicieron un golpe de Estado en Gaza. Como decir, no me reconocen a mí la potestad de gobernar. Por las buenas, claro. Lo voy a hacer así. Entonces yo creo que, bueno, es una especie de estar entre la espada y la pared. Entre la espada de Israel y la pared de que, bueno, cuando me presento a unas elecciones tampoco me va a reconocer. Claro, claro. Sí, no, pienso que también Netanyahu se ha dedicado a debilitar justamente a la OLP. Es su proyecto. Eso es impresionante. O sea, tenés dos tipos. Tenés Hamás, que sabés que apunta a un objetivo totalmente contrario en relación a la pacificación. Y tenés un interlocutor que podría ser un interlocutor válido, como es la OLP, como es Fatah, y en lugar de apoyarlo, lo que ha hecho en sus 15 años de gobierno ha sido justamente atacarlo y debilitarlo. Y te sumo una, perdóname. Sí. La OLP es el actor que aceptó una partición y aceptó solamente el 22% del territorio en disputa. Porque la Franja de Gaza y Cisjordania es solo el 22% del territorio en disputa. Es decir, todo Israel, todos los territorios palestinos, Gaza y Cisjordania es solo el 22%. Si eso no es un signo de moderación, cuando hace 60 años perdías el 100%, ¿cuál es el signo de moderación? Claro. No, eso también, digo, uno también podría ser eje en el hecho de que son la mayor parte de los políticos, digamos, que encabezan ciertos órganos palestinos son octogenarios, pero creo que quizá esa reforma se puede dar, o esos cambios se pueden dar en una situación, no en una situación, en contexto como este de conflicto en el que estamos viviendo, ¿no? Mencionabas la palabra genocidio y nos encontramos con algo, supongo que a ustedes también les pasará. Muchas veces a nosotros, más que demandarnos que abramos esta pregunta, ¿no? o esta discusión, o que tratemos de entender, se nos pide que usemos esa palabra puntualmente, la palabra genocidio, para definir lo que está pasando en Gaza. Yo no tengo problema con las palabras, al contrario, me parece que las cosas hay que nombrarlas, pero ¿cuál es la importancia de esa discusión sobre la palabra genocidio en Gaza? Y yo creo porque lo que estaría mostrando, en definitiva, es que Israel no solamente busca derrotar al grupo Hamás, sino busca, digamos, por decirlo de forma cruda, terminar con la vida en la Franja de Gaza, o limitar la vida de los palestinos en la Franja de Gaza, e incluso fomentando una limpieza étnica. Yo creo que también ha sido complicado para muchos de nosotros utilizar la palabra, porque, bueno, la situación no es fácil en cuanto a no se permite la entrada de periodistas, eso no es casualidad, es decir, Israel lo ha hecho a propósito eso. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento.
Del primer momento no se permitió la entrada de ningún periodista. ¿Pero cuál es el primer momento? Desde el 8 de octubre. Ah, ok. Desde el 8 de octubre se permitió. También es un tema que los tribunales internacionales están analizando. Es decir, hay un caso por genocidio también. Ahora, personalmente, yo durante mucho tiempo evité utilizar la palabra porque realmente no tenía las cosas claras. Y me parece que entró en una especie de dicotomía política. Yo creo que en los últimos meses, y especialmente con lo que es el bloqueo de la ayuda humanitaria, creo que Israel, por acción u omisión, está provocando un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Vos coincidís ahí? Yo he leído el fallo, la consulta de la Corte Internacional de Justicia al respecto, y la verdad es que coincido, digamos. Puede ser que falten algunas pruebas concluyentes debido a, como decía recién Ezequiel, falta la presencia de personal y de periodistas que puedan poner el cierre a esa cuestión y llamarla por ese nombre. Pero la verdad es que si no lo es, le parece bastante, digamos. Y las pruebas que están en la causa de la Corte me parece que son bastante concluyentes, fundamentalmente, ¿no? Las cosas que han dicho los propios políticos, ¿no? Donde comparan a los palestinos con animales, donde dicen que no hay inocentes, donde, bueno, también algún dirigente de la colectividad judía ha dicho acá que todos los menores de 4 años, ¿no? También incluso eran culpables de lo que estaba sucediendo. Bien, entonces, digo, creo que la situación es bastante clara, como te decía, si no lo es, se le parece bastante. Creo que estamos, digamos, faltaría quizá el cierre jurídico de la cuestión, pero creo que estamos ante un hecho aberrante, ¿no? Sí. Yo creo. Dale. Dale. Yo creo que también presenta un problema, digo, que también porque es muy duro el tema de decir que Israel hace un genocidio. Porque también sería, no digo, es como un golpe a la humanidad, pero también sería un grupo, un pueblo que sufrió un genocidio por el pueblo por el que fue acuñado el término genocidio, como después de mucho tiempo, cambiando los factores de poder, también puede llegar a cometerlo. Yo creo que los estudios históricos sobre el genocidio siempre tuvieron un agujero, que fue qué pasa si la víctima se transforma en victimario. Entonces yo creo que también por eso también produce cierto resquemor. Es decir, los judíos, que aparte no son los judíos, digo, los israelíes, la población judía de Israel está realizando un genocidio, produce resquemor, produce problemas, produce incluso problemas dentro de la comunidad judía, separaciones, divisiones, porque me parece que es un parteaguas. Creo que lo que estamos viendo y lo que vemos, ¿no? Lo poco que nos llega en función de los videos, etcétera, la poca información que llega. De redes, ¿no? Estamos hablando de redes. De redes, ¿no? Muestra un escenario, no sé, barbárico, ¿no? Si otro lo haría, otro país haría lo mismo. ¿Diríamos que es un genocidio o tendríamos tanta cosa? Yo creo. Sí. Y yo creo que hay declaraciones de importantes personas diciendo voy a limitar la vida. Bueno, ministros, como decía, del propio gabinete. Personas con responsabilidad institucional, digamos. Exacto, Claro. que eso es clave. No Claro. es que un 4 de copa No, diga voy a claro. matar a todos Claro. porque son todas ratas. Pero otra cosa es que el ministro de Defensa diga es una política de Estado. Tiene elementos, herramientas y capacidad para hacerlo, digamos. Sí, no somos nosotros dos que dicen esto. Hambrear Son juristas a la que población, han ¿no? analizado. Claro. Tremendo. Che, acá en el chat preguntan, ¿qué onda las protestas anti-Jamás en Palestina? ¿Tocan alguna fibra? Yo creo que están manipuladas un poquito. Sí, no. La otra vez me pasó eso y me preguntaba una persona, che, qué bueno esto que se viene. Se viene, ¿no? Se viene la reforma política en Gaza, ¿no? Termina el conflicto. Los palestinos se han dado cuenta, me decía esta persona, finalmente, de quién es Hamás. Y mi pregunta fue decir, bueno, ¿cuál es el efecto que han causado las protestas en un país mucho más organizado democráticamente como Israel? Ninguno. Entonces pienso que estas manifestaciones tampoco creo que tengan ningún impacto en el mediano plazo. Y la idea, perdón, Dale. discúlpame No, y por la idea favor. también es, mirá, viste que Hamás no tiene apoyo directamente, viste que al final el malo es Hamás. Es decir, la mayoría de la gente que está marchando contra Hamás, principalmente marchan contra la guerra. Y también le pone la responsabilidad a Hamás de hacer perdurar la guerra, de hacerla durar más tiempo o de haberla creado. Pero principalmente marcha en contra de la guerra y marcha también en contra de la violencia que sufre por Israel. Yo creo que en el fondo están manipuladas en la cuestión de que quiere decir, no, el problema no es la violencia israelí, el problema es Hamás solamente.
¿Qué rol juegan Rusia y China? Bueno, Putin se ha mantenido un poco al margen de esta cuestión, ¿no? Creo que está atendiendo su propio juego, que está en la cuestión de Ucrania. Cuando sucedió lo que vimos en Siria, ¿no? La caída del gobierno en Siria, que fue en, no sé, 5 días, 4 días, ¿no? Y implicó la pérdida de la última base que Rusia tenía en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, ahí hubo también una intención, me parece, de alejarse del escenario de Medio Oriente, por lo menos de manera provisoria, en este conceder sin ceder. Listo, por ahora doy un paso al costado, digamos, para poder poner el foco en Ucrania. Y vimos cómo después terminó resolviéndose con Estados Unidos poniéndose a favor de Ucrania, a favor de Rusia en la negociación por Ucrania. Yo no creo que abandone, ¿no? Rusia del todo su vocación de presencia en Medio Oriente, en función de que, no sé, desde fines del siglo XVIII, las guerras ruso-turcas, fueron 8, 9, digamos, desde fines del siglo XVIII para acá, el Medio Oriente, especialmente la zona del Levante, han estado presentes en la agenda de la política exterior rusa. Eso por un lado. Y después por el lado de China, China lo que está buscando es, digamos, contener lo más posible, me parece, el expansionismo de Estados Unidos, o el hecho de que Estados Unidos pueda pivotearse en Israel. Lo que quiere China es hacer negocios en ese sentido, y para eso necesita una región tranquila. A China tampoco le ha parecido bien este pisoteo del derecho internacional en sus declaraciones. Tampoco la hemos visto involucrado a, digamos, gran escala en el conflicto. Lo que hace China es una política exterior mucho más soft hacia Medio Oriente, digamos. Por lo tanto, vemos que los dos están ahí expectantes, pero no han tomado acciones directas más allá de la denuncia en foros internacionales. Los traigo un poco a la Argentina, porque la semana pasada el Poder Judicial procesó a Vanina Biasi, dirigente de la izquierda, por unos posteos en Twitter en 2023 en los que acusaba de nazi al Estado de Israel. ¿Qué piensan de este procesamiento? A mí me parece injusta el procesamiento. A mí me parece que es una provocación. Es una provocación de decirle a un judío que es un nazi, realmente cuando fueron, por decirlo de forma clara, fueron nuestros verdugos. Ahora, procesar a alguien porque diga que es un genocidio lo que está pasando en Gaza, es un procesamiento político y va en contra de la libertad de expresión. Yo puedo no acordar con lo que dice eso. A mí me parece que lo que busca todo esto es silenciar. Acá me parece que hay una gran preocupación por silenciar una especie de opinión dominante. Sí, no, eso coincido plenamente con la posición de Ezequiel. Además, leí el documento judicial, me pareció que no tenía mucho fundamento. Creo que hay que entender la forma en la que habla la legisladora en ese sentido. Y bueno, eso. Sí, para mí, perdóname, para mí esto viene de parece una equivocación del gobierno anterior, que fue adoptar la definición IRA sobre antisemitismo, que de alguna manera agrupa la crítica contra Israel como que también puede llegar a ser un caso de antisemitismo. Para mí esa definición fue muy criticada y sigue siendo muy criticada por el caso de que, bueno, no permite la diferenciación entre criticar a un país por lo que hace a criticar a un pueblo. Claro. Para mí, la adopción de la definición IRA, para mí, complicó todo. ¿Cómo afectan las redes a las narrativas sobre este tema? Se los pregunto porque, por un lado, si no fuera por las redes, por lo menos yo no me enteraría de las cosas, y creo que por lo que están contando hay gran parte de la información que circula gracias a las redes, y que si dependiéramos de los grandes medios de comunicación sería más difícil acceder. Pero por otro lado, las redes tienen como una dinámica de clausurar las discusiones, ¿no? Como con un tuit, con una frase, con una palabra, se termina. Decí esto o no lo digas, y el conflicto se termina ahí. Quizás es muy boluda la pregunta, porque no sé si las redes tienen algún tipo de injerencia, pero ¿cambió la narrativa de este conflicto desde la digitalidad? Sí, yo creo que ha permitido decir muchas cosas que antes no se decían, ¿no? Creo que el hecho de ver los videos que vemos en las redes han, digamos, llevado el debate a poder decir cosas que antes se negaban, o que, como mismo el uso del término genocidio, antes resultaba como muy, como un prurito decirlo, ¿no? Es algo que está más allá, ¿no?
al mismo tiempo, como todo tema, entre comillas, tribunero, también uno recibe mucho hate en el ida y vuelta, ¿no? Bueno, a vos te pasa, a mí también. Digo, no, eso no está bueno, pero es parte de las reglas del juego, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat que me parece interesante respecto a esta disputa. ¿Hay cosas que consideren importantes y no se estén transmitiendo o informando? Yo a mis alumnos les digo siempre, cuando vemos lo que está pasando y vemos la muerte, la destrucción, yo les digo, miren, en el 78, la foto entre Israel y Egipto que llevó al acuerdo de paz entre estos dos países fue real, no la generó la IA. En el 93, ese abrazo entre palestinos e israelíes también fue posible, ¿sí? Entonces, hoy lo vemos muy lejos. Está como en el valle y estamos subiendo la montaña, ¿no? Hoy no se ve, pero lo que no hay que hacer es perder la esperanza. En algún momento esas oportunidades se las dieron las comunidades y la comunidad internacional ayudó a generarlas, ¿sí? Hoy no estamos en esa situación, pero en algún momento esa situación se puede dar de vuelta y digamos, no perdamos la esperanza a que el conflicto puede ser resuelto de manera pacífica. Eso me parece súper importante decir. Era un poco la forma en que quería cerrar con esa pregunta, que es la pregunta que siempre le hacemos a Ezequiel cuando lo invitamos. Pero antes, vos, Mati, ¿te quedó alguna pendiente? Siga. ¿Cómo afecta a la Argentina este conflicto? ¿O esta discusión o esta conversación que estamos teniendo? ¿O cómo la Argentina participa de esto? Yo creo que ha generado, no sé, te digo yo, y después sí, vos. Sí, no. Digo, la política exterior argentina. Bien, o sea, en relación a la política exterior argentina, creo que nos pone en un lugar quizá mucho más incómodo y, digamos, esto es una perspectiva personal, mucho más injusto en el que estábamos antes. Creo que el modelo anterior, el modelo de la equidistancia, era un modelo en el cual Argentina podía contribuir digamos, eventualmente al proceso de paz, al respeto de los derechos humanos en la región, promover eso sin alterar la relación con Israel que tenía, que era excelente, digamos, junto con esas relaciones excelentes que tenía con los países árabes. Creo que ese era un posicionamiento productivo que ayudaba a la paz. Creo que el posicionamiento que tenemos hoy no contribuye, pero entiendo que fue legitimado, digamos, en función de las urnas y de esto que estuvo en la campaña. Claro. Pedro, preguntale por Mecorot. Por la empresa de agua. La verdad que desconozco. Sí, no, me parece que la persona que escribe eso quiere decir como que habría una especie de infiltración sionista bajo los intereses económicos del país, y me parece que tiene que ver con arreglos económicos que hicieron en alguna provincia para la extracción de agua o la búsqueda de agua con una empresa nacional israelí muy famosa y muy conocida por, bueno, sacarle aguas a las piedras, por eso. ¿Ven un crecimiento del antisemitismo a partir de el resurgimiento, y el crecimiento de este conflicto, pero en Argentina? Yo creo que sí, pero porque pasó ese tema donde, bueno, gran parte, es un tema complicado para hablar, pero voy a tratar de cómo lo desarmo. Yo creo que gran parte de un Levi... Perdón, aparte tenemos 20 minutos, son terribles los tiempos, la verdad, les pido disculpas. No, yo creo que gran parte... Un conocido libelo antisemita es que nosotros los judíos manejamos las cuerdas de todo arriba, decidimos quién poner, etc. Para mí claramente es mentira, es parte de una narrativa antisemita, etc. Pero me parece un poco triste que... Yo lo veo porque lo vivo, me lo cuentan productores de canales donde yo era invitado para hablar de temas controvertidos como ISIS, Irán, etcétera, de que dentro de la comunidad judía estamos presionando a medios de comunicación, a comunicadores, para tratar de mantener una narrativa directamente. Y yo creo que eso indirectamente está confirmando un libro antisemita, donde nosotros utilizamos nuestro poder para limitar las voces, por decirlo de alguna manera. A la vez, al entrar en una especie, creo que ya lo charlamos, de River y Boca, donde cualquiera que esté en contra de la legítima defensa de Israel, sin analizar que Israel hace más de medio siglo que ocupa a los palestinos, automáticamente es
acusado de antisemita. Entonces me De parece hecho, sos que... acusado de las dos cosas, ¿no? Sí, ya lo hablamos. Sí, sí, claro, claro. No sé si es bueno o malo eso. En un momento pensé que es bueno, No, a es veces no bueno, sé si es es bueno. bueno. Si es bueno, Bueno, si es bueno o malo. De los dos lados Pero es bueno. para mí es muy Los terrible lados eso. son- Para mí es muy terrible que indirectamente, bueno, a muchos es como un sesgo de confirmación. A muchos le confirma Claro, lo que pensaba y claro. por otro lado estamos presionando Totalmente. para tratar de Claro. limitar la discusión. Siempre que viene Ezequiel a hablar del tema, le hacemos las mismas dos preguntas que ahora también extendemos a Said. ¿Qué tan lejos está el conflicto de alcanzar la paz y cuáles serían, según ustedes, las vías posibles de pacificación? Estamos muy lejos, muy lejos. Creo que estamos muy lejos, pero como te decía antes, no perdería de vista la posibilidad. La posibilidad existe, fue real, se puede reeditar, no en este momento. En este momento lo que hay que apelar es un alto al fuego. Alguien que piense en los secuestrados que todavía quedan, digamos, retenidos por Hamás y en las 51.000 víctimas que hemos visto únicamente en Gaza, digamos, en función de los cálculos generales, sin contar los 4.500 que también murieron en el Líbano o los que han muerto en Siria en los últimos meses. Está muy lejos. Primero pongamos el ojo en lo importante, que es en detener esta masacre, me parece, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que ver. Y después tenemos que ver cómo se encara ese proceso de paz, que hoy parece lejano, pero que en algún momento fue real. ¿Ezequiel? No, yo pienso que creo que lo charlamos una vez, creo que están destinados a convivir, israelíes y palestinos. Yo creo que un israelí y un palestino tienen más en común que un palestino y un egipcio. Lo que pasa que, bueno, me parece que incluso las poblaciones están destinadas, pero me parece que los líderes, los líderes de los diferentes grupos lo están impidiendo. Igual, también me gustaría marcar que no son equivalentes, porque el ocupado y el ocupante no son actores equivalentes. Pero para mí están destinados a convivir. Incluso yo creo que para terminar con el proyecto sionista, pero digo para terminar bien, digo para hacer como un cierre, teniendo el sionismo como el deseo de autodeterminación del pueblo judío, va a ser imposible terminarlo bien si eso no incluye la autodeterminación del otro pueblo que vive al lado, que son los palestinos. Les agradezco, de verdad les agradezco. gracias No a solo vos por por mí, invitarnos. sino por la comunidad también, que es una demanda que nos hace, bueno, de tratar la agenda internacional en general y esta en particular. Said no te conocía, así que ya nos queda un tu gusto. teléfono y te volveremos a Un invitar. gusto, muchas gracias. Y te volveremos A loco vos, como lo Ezequiel, hacemos a los chicos. con Ezequiel. Nada, volverá a pasar más temprano que tarde. Nosotros llegamos al final del programa, ahora se quedan con Bang Bang. Hoy viene Turf, así que hasta las 6 de la tarde más o menos les haremos compañía. Les agradecemos mucho por estar del otro lado. Nosotros nos vemos mañana, porque no transmitimos los feriados, los viernes, los días de paro, pero mañana sí. Mañana sí. ¿No? Vamos a ver. Chao, gente.